Mis amados, Dios me les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios porque recién terminamos el mes de noviembre y ahora, pues hoy, el primer día de diciembre, estamos agradecidos con Dios por darnos este privilegio. Vamos a orar y inmediatamente entramos a la bendita palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Hoy, una vez más, agradecidos estamos por permitirnos estrenar un nuevo mes y también, Señor, un término de año donde vemos tus bondades y donde nos regalas la oportunidad de llegar delante de ti en acción de gracias para decirte, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe, Dios mío, nuestra exaltación, porque es bueno saber que tu misericordia permanece para siempre. Padre, gracias porque hoy también no solamente nuestra oración o como las familias nos reunimos en tu nombre, sino por favor te pedimos que escuches el gemir de aquellos que están privados de libertad, aquellos que están sentenciados. Ten misericordia, pero permítenos hoy publicar tu grandeza a través de tu bendita palabra, Señor. Estamos dispuestos para el servicio y dispuestos para ti, Señor. Por eso te pedimos tu bendición para esta noche y que tu palabra sea hoy y siempre ese bálsamo que tanto necesitamos para nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, el tema de hoy: caminando como es digno de nuestra vocación. Caminando como es digno de nuestra vocación. El apóstol Pablo, tengo que decirlo quizás de manera irónica, tuvo que ir a la cárcel para sacar tiempo para darnos la preciosa palabra del Señor a través de estos textos que se encuentran en el libro de Efesios. Permítame decirle que el apóstol Pablo, en los 6 capítulos de Efesios, los últimos 3, es decir, 4, 5 y 6, los últimos 3, hace un énfasis muy fuerte respecto a lo que significa caminar como es digno de nuestra vocación. De hecho, él mismo en su palabra lo dice en uno de sus textos, y él dice: soy embajador en cadena. Es decir, que él espera que otros se añadan para hacer lo que corresponde. Por algo, el Señor dice también que debemos presentarnos santos y sin mancha. Y como hijos de Él somos conciudadanos y pertenecemos a la familia de Dios, de tal manera que ahora somos coherederos, somos partícipes, somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la promesa de Jesús. Pero el punto es cómo estamos andando delante del Señor. ¿Andamos juntos en verdad, en integridad? Hoy quiero compartirles 3 aspectos respecto a cómo andar. Y uno de ellos, y quiero decírselos de una vez para que los tengan: andando en amor, andando en luz y andando en sabiduría. Vamos a ir a nuestro primer punto, que es andar en amor. Y en Efesios capítulo 5 versículo 1 al 7 dice la bendita palabra así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías,
que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y también el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Fíjese que el andar, en el caminar nuestro delante de Dios y delante de aquellos que demandan de nuestra fe, hay una orden precisa: no participar con ellos. ¿Cuál es el ejemplo entonces a seguir? En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento de nuestro Dios tiene que ver con la esencia de la vida, es el amor. Creo, tanto usted como yo, respecto a lo que es amar a una persona, valorarla, y más que el valor es el amor que tenemos por la persona. Y el Señor dice que Él nos ha amado y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Y también dice primera de Juan, capítulo 3, 16, 17, que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjese que el amor que Dios está hablando no es un amor sentimental, sino es un amor participativo y es la realidad de cada uno. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la vida espiritual tenemos que pensar que Dios nos ha dado la oportunidad y la libertad de amar, ese amor que viene de Él, que es libre, pero que al caminar tenemos que encontrar que en nuestro corazón no nos encuentren con un rastro de inmoralidad o una actitud de avaricia, o que se preste para cosas que traen codicia y traen un aspecto más de un estado de orgullo antes que lo es de compartir ese amor sacrificial como lo hizo nuestro Dios. Él dice que Él pagó y lo hizo como un beneficio para nuestras vidas. Por eso el andar en Dios conlleva a diferentes áreas de nuestra vida. Testimonios muchos hay cuando en la vida espiritual, al hacer un balance de nuestra vida, quizás nos encontremos con que hay algo que no va con nosotros y que está ahí arraigado y que es necesario revisarlo en muchos aspectos. No solamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con también la parte de la avaricia, tiene que ver con la parte de lo sexual, tiene que ver con la parte de mi responsabilidad y tiene que ver con la posibilidad nuestra de saber qué tantas alternativas tenemos para sembrar a otras personas lo que hemos recibido de Dios. El salmista, en uno de sus pasajes, él expresó y dijo: Señor, gracias porque tengo la oportunidad de vivir rectamente, porque ha entendido el camino en que se debe andar. Y él dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Es decir, que en nuestra vida
y en nuestro corazón debemos mirar que haya una integridad total. ¿De dónde a dónde? Dentro de nuestra casa. Ese es el medio, ese es el recurso. En nuestra propia casa hay que colocar nuestros ojos sobre aquello que a Dios le agrada, no prestarse para de pronto hablar de lo que no corresponde. Al contrario, si hay cosas que tenemos que menospreciar, aborrecer, se trata del pecado y se trata de aquello que se acerca a nosotros con otra intención, pero que nosotros debemos rechazarlo definitivamente. El salmista, uno de los salmos, el Salmo de David, cuando él dice que cuando solapadamente se acerca el hermano al hermano para hacerlo caer, entonces él dice, ese es un corazón perverso, pero el Señor también dice que de él se apartará porque él no ha conocido lo bueno. Al contrario, sencillamente él ha sufrido quizás los embistes de la vida, mas no ha puesto los ojos en quien debe colocarlos, en este caso a nuestro Dios. Cuando decimos andar en el camino de la perfección en Dios, es cuando estamos dispuestos a servir. Es decir, que dentro de casa estemos pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cuidado con pensar en cosas que no corresponden. Voy a defraudar a mi hermano, voy a decir esto contra mi hermano, voy a hablar algo que no corresponde de mi hermano. Es lo que no se debe hacer dentro de casa. ¿Por qué? Porque el que habita y el que habla mentiras sencillamente no podrá afirmar ese amor dentro de su corazón. ¿Y qué decir cuando en su momento hay palabras que se cruzan en actitudes que no corresponden, muchas veces de doble sentido? Y es donde tenemos que reflexionar si en verdad, como santos, como escogidos de Dios, estamos haciendo lo que corresponde. En el segundo aspecto, porque lo que hablamos fue acerca del amor, y el apóstol Pablo, como lo dije al principio, tuvo que llegar a una presión para reflexionar, para pensar, para escribir una carta, para apagar un fuego que se sabe que el enemigo, la única forma de atacarlo es por la parte de decir, gracias Señor, porque el apóstol escribió sobre la carta de Efesios y lo hizo en la prisión, pero él sacó tiempo y escribió con su mente y su corazón, escribió lo que hoy tenemos de la bendición de nuestro Dios, donde nos ayuda a entender cuál es su santa voluntad para con nosotros. Permítame decirle algo muy importante. Puede que a veces no hablemos mucho, o puede que a veces no estemos argumentando nuestras vidas en muchos aspectos, pero nosotros somos como transistores, como equipos que todo el tiempo estamos encendidos y estamos enviando un mensaje. El segundo punto es caminar como luz, caminar como luz. Efesios 5, del 8 al 14, dice la palabra del Señor, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Sí, Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjese que en estos tres, con base a la luz, habla de bondad, habla de justicia y habla de verdad. Y lo habla porque se puede conectar con la bendita palabra y nos corresponde actuar de esta forma, porque el apóstol lo expresa de esta forma también para que nosotros entendamos que fuimos sacados de un contexto negativo. El versículo 10 dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice también el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto, dice la palabra del Señor, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros fuimos provistos del amor, de la luz en nuestro corazón, recordemos que andar en luz también habla de ser honestos con nosotros mismos, honestos con nuestra familia, honestos con nuestros hermanos, honestos con Dios. Eso es la luz, porque hay muchas tinieblas. ¿Cuál es el fruto esperado de un creyente? Cuando habla de justicia, cuando habla de bondad, cuando habla de verdad. Son los frutos que Dios nos permite recibir, porque como dice el Señor, la luz es lo que todo provee, y quien nos provee es Cristo nuestro Señor, porque Él es la luz del mundo. Por eso en los textos que hemos leído, la bendita palabra del Señor nos habla acerca de reprender las malas obras. Y como les dije al principio también, hay obras de las tinieblas que quieren avasallar nuestro corazón. Por ejemplo, cuando dijo fornicación, cuando dijo inmundicia, cuando dijo avaricia, entonces hay tareas que nos corresponden, pero tengamos mucho cuidado con esto. No es para señalar, no es para decir es que él o ella, no, es para nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿En dónde está la tarea de si vamos a ser luz en el Señor? ¿Dónde está mi tarea de decir, Señor, aquí está mi vida, que mi corazón, que mi cuerpo, que mi lengua quede siempre delante de ti como un instrumento de uso para gloria de tu santo nombre? Y por eso la necesidad de ser luz en medio de las tinieblas es que donde quiera que lleguemos siempre tendremos y seremos medidos. Alguien siempre va a decir algo que no está bien. Alguien siempre va a sacar algo de pronto. Si decimos un momento a nuestro Dios, Señor, ¿qué es lo que nos hace inclinar hacia lo malo? ¿Qué hace que me pueda esconder de tus principios? Porque muchas veces tiene que ver con la angustia, con la soledad, o muchas veces tiene que ver cuando uno se apresura a pedirle a Dios algo y si no hay respuesta, entonces tomamos malas decisiones porque pensamos que Dios no nos oye. Recordemos algo, cuando ha venido la luz en nuestro corazón, es decir, la presencia de Cristo en nuestro corazón, Él espera que nosotros descansemos en Él. ¿Sabía usted que hay creyentes que también han recibido de Dios su amor, su luz, pero han quedado consumidos en las tinieblas? Sus huesos, en cierta forma, han terminado como tizones quemados. Su corazón y sus corazones han quedado heridos, se han secado, se olvidaron del pan del cielo, se olvidaron de esa voz que un día les habló a su corazón y se escondieron en sus soledades, o de pronto pensaron, pudieron más mis afrentas, pueden más mis soledades, pueden más mis actitudes negativas, pueden más mi arrojo en aspecto de rechazar las cosas de Dios. Sin embargo, Dios nos habla que si queremos disfrutar de esa luz que permanece para siempre y que queda en memoria, no solamente para nuestra vida, sino para nuestras generaciones. El Señor dice en su bendita palabra que nos levantaremos en el nombre del Señor y de Él recibiremos misericordia, porque es tiempo que esa misericordia comience por casa
y luego si ella va a trascender, sabemos que Dios nos va a usar como herramientas para gloria de su santo nombre. Y finalmente, el punto número 3, que es uno de los importantes, andar como sabios. Hay momentos en nuestra vida que perdemos el horizonte. Hay momentos en nuestra vida que sí nos han defraudado. Quizás usted hoy se sienta defraudado, defraudada. Quizás algo pasó en su vida. Quizás alguien le hizo trampa a usted. Quizás alguien toma ventaja respecto a esa sabiduría que esta persona tuvo para hacerlo caer, o de pronto en algún negocio, algún contrato, usted se siente que haya sido robada, que haya sido menospreciado, menospreciada, y en cierta forma recibiendo afrenta por lo que ocurrió. En este tiempo he recordado mucho, por ejemplo, experiencias de personas que dejaron su dinero a personas para comprar un terreno y luego tener su apartamento, y se llevaron el dinero, y muchas personas dieron su recursito para esta esperanza de tener una vivienda propia, y creyentes de todo corazón creyeron a estas personas y desafortunadamente perdieron el recurso. Y sí sé una cosa de parte de Dios: los años pasan muy rápido, y algunos quizás dirán ganamos o somos más inteligentes, pero aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es de una sabiduría que viene de lo alto. Recordemos, y lo dije en enseñanzas pasadas, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica, hay una sabiduría animal, es decir, cuando son estratégicamente armadas por aquellos que van en contra de los principios de Dios. Dicen algo pero no lo hacen. Oran pero no usan esos recursos para practicarlos. O enseñan y eso es como para otros, menos para los que predicamos. Y cosas como estas que uno dice, eso adora a Dios, eso exalta el nombre del Señor, para nada. Sin embargo, el apóstol en este último punto dice andar como sabios. Y en Efesios 5, del 15 al 20 dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andáis. Fíjese que el principio de la vida espiritual es ser diligentes. Diligencia es ser comprometidos, es saber que hay tareas que hay que desarrollar. Yo no puedo esperar o que las circunstancias arreglen esto. No, las circunstancias no van a arreglar nada. Si en una casa no se hace nada, los primeros que van a llegar allí y habitarla son los animalitos, los insectos, y la casa va a perder ese vigor y finalmente se va a desbaratar. En nuestra vida espiritual, el Señor a través del apóstol Pablo dice que miremos con diligencia cómo andamos. Fácilmente podemos colocarnos una traba en nuestro andar cuando decimos de pronto, es que yo no puedo, pues que para qué, si eso hubiera sido más antes, y cosas como esas, pero no es así. Por eso el apóstol dice, no como necios. ¿Cuál es la perspectiva de un necio? Que está repitiendo los errores, pero nunca corrige. Que dice cosas que de pronto a él nunca le van a pasar. Cuando uno tiene salud, le importa poco la salud de los demás. Pero cuando comienzan aquellos efectos en el cuerpo de la escasez de la salud, es cuando se comienza a valorar. Y por eso en nuestra vida espiritual, cuando hablamos de andar en el Señor señala y dice, cuidado con la necedad. Y habla de la sabiduría que viene de lo alto. En el versículo 16 dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Fíjese que está hablando de ejercicio, está hablando de acción, está hablando de actuar. ¿Cuándo? Ahora, no es mañana, no fue ayer, es ahora. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque afuera hay vientos de doctrinas, y no exactamente es algún argumento nuevo, bíblico, nada, para nada, sino los ambientes deshonestos y los ambientes que se prestan para cosas negativas. La Biblia dice, los días son malos. Si hay una palabra importante que debemos aprender a fundamentar en nuestra vida, es andar en amor, andar, dice la palabra, en luz y andar en sabiduría, como sabios. El versículo 18 dice la palabra, y esto es muy importante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, fíjese esto, antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu está hablando de no una sugerencia, es una orden, llenarnos del Espíritu Santo. Y al llenarnos hablamos de esa capacidad que Dios puede dar a través de el fruto del Espíritu, a través de esa bendición que caracteriza al creyente que camina como sabio. Por eso distingue frases como estas, diligencia, distingue frases como estas, tomando ventaja sobre el tiempo, estar disponible y entender la voluntad de Dios. Mire cómo lo dice el Señor en Deuteronomio 4, el versículo 5 y versículo 6, cómo dice el Señor a través de su palabra. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es que vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Una de las cosas que tenemos que reconocer delante de nuestro Dios y también como país, como familias, es la bendición que Dios ha dado al pueblo de Israel. En muchos aspectos, no podemos negarlo, y cómo Dios les enseñó a ellos también esas tareas acerca cuando se recibe la sabiduría y la inteligencia que viene de Él. Es tan importante en nuestro corazón que cuando decimos llenarnos de amor, andar en luz o andar en sabiduría, es caminar, y este caminar requiere, escuche bien esto, de estar llenos del Espíritu Santo. Y sabe, el apóstol Pablo describe también en uno de los textos qué es caminar en Dios y cómo practicarlo. Y aquí habla de tres cosas importantes. Uno, cantar alabanzas a Dios. Dos, dando gracias. Y tres, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabe? La palabra temor a Dios y la palabra sumisión a Dios son palabras claves que se encuentran en estos textos. Usted va a escuchar, cuando usted lea Efesios, usted va a encontrarse, como le dije al principio, en los tres últimos pasajes o capítulos de la Biblia, cuando se habla de la armadura de Dios, cuando se habla de las palabras claves como sumisión, porque es una palabra que muchos tienen problema con esa palabra. Muchos tienen problemas con esta palabra. En el tono que el apóstol dice,
sométanse, habla de ese respeto que tienen por el modelo a seguir y por quienes también a nosotros nos acompañan. En este caso, ¿quién es mi esposa? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Acaso no amamos a nuestros hijos? ¿O acaso no nos da alegría verlos? Pues por lo menos yo disfruto aquí en la congregación momentos tan bonitos. Hace unos días hace 8 días tuvimos la oportunidad de presentar un bebé junto con mi esposa, y no hay nada más hermoso que cargar un bebé. Y luego también no hay nada más hermoso ver un niño como Dios lo ha estado levantando. Y también no es nada fácil cuando uno de los hijos muchas veces sufre en salud algunas cosas difíciles, y como padres tienen que bregar con ellos todo el tiempo, y no solamente 1 año, 2 años, 3 años. Muchas veces pasan los años y los hijos están dependiendo de sus papitos por aquella cuestión de la salud, y sin embargo los padres no se cansan. Sin embargo los padres están ahí, saben que están sometidos a una situación, pero cuando en la relación que se tienen como familia, como padres, como hijos, esa relación es de respeto. ¿Sabe por qué? Porque hay amor. ¿Sabe por qué? Porque somos luz. ¿Sabe por qué? Porque hay sabiduría para manejar las cosas. Y cuando habla de estar llenos del Espíritu Santo, está hablando también de 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Cuando alabamos a Dios, cuando damos gracias a Dios, cuando le cantamos a Dios. Así como la gente escucha música y canta y le fascina y oye, pues nosotros también hay cantos tan especiales que nos llevan a adorar el nombre del Señor y sobre todo dar gracias al Señor. Cuando nos sometemos a nuestro Padre Celestial en el temor, como hijos de Dios, debemos deleitarnos en Él. Si usted lo dijo amén, no importa, yo lo digo amén. Debemos deleitarnos en Dios. ¿Cómo? Cantando alabanzas, hacer melodías en nuestro corazón, dándole gracias, sometiéndonos a Él en el temor, demostrando que realmente somos sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque Él nos ama. En Efesios 5:1, vamos un momentico hasta allí, Efesios 5:1, ese texto dice: sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios, como hijos amados. Lo hemos reiterado algunas veces y decimos, cuando un hijo nos sale muy responsable, muy juicioso, muy comprometido con el hogar, muy amador de Dios, es la cosa más hermosa, es lo más hermoso que uno puede disfrutar. Cuando uno ve a sus hijos adorando a Dios, cantando a Dios, orando a Dios, y que pasan los años, ellos siguen en esa tónica, es lo más hermoso que uno puede experimentar como padre. ¿Y qué diría Dios de nosotros cuando dice: sean imitadores de mí? ¿Cómo qué? Como hijos amados, como hijos amados. Un hijo amado es aquel que permite ser llenado a través de su Santo Espíritu, de la presencia de Dios, y ese andar, esa vocación, esa dignidad a la cual Dios nos ha llamado, nos invita a que no nos salgamos de ese caminar en amor, en luz, en sabiduría. Y por eso quiero ir terminando. Cuando revisamos nuestro corazón y persisten las obras de las tinieblas, y persisten de pronto los tropiezos, y persisten de pronto las necedades, y persisten de pronto las borracheras, porque las borracheras no solamente es de bebidas embriagantes, sino la borrachera también tiene que ver cuando no nos damos cuenta el daño que hacemos respecto a hablar lo que no corresponde y a decir lo que hace tropezar al hermano o a la hermana. Ser entendidos en la voluntad del Señor es que como hijos podamos en verdad demostrar lo que Dios nos dio a través, y lo reiteró el apóstol y lo puso en paréntesis, 3 cosas: bondad, justicia
y verdad. Si hoy hay algo que debilita su corazón en Dios, si hoy hay algo que acorta la vida espiritual en Dios, sería bueno pensar que el apóstol Pablo dejó una descripción en Efesios 6 y estos pasajes del versículo 11 en adelante acerca de lo que es la armadura de Dios, una comparación que el apóstol hace y que hace que un sacerdote de Dios esté vestido. Y qué bueno que nosotros nos preparemos todo el tiempo, porque en la mañana al levantarnos y al salir siempre decimos: es importante saber mi día, cómo lo voy a comenzar y cómo voy a estar vestido para la ocasión. Así que, mis hermanos, el Señor dice su palabra en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo Él nos puede ayudar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y descansamos en ti, Señor. Gracias porque en este tiempo estamos felices, Dios mío, porque hay luces, porque comienzan los tiempos coloridos en ti y ni más faltaba, no lo vamos a menospreciar, al contrario, hay tiempos de gratitud en nuestro corazón, hay tiempo de brillar con esa luz propia que solo tú nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tu luz y gracias por tu sabiduría, Señor, y que ella siempre, siempre alumbre nuestro corazón, donde quiera que estemos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por cada familia reunida en tu santo nombre, y sea siempre tu nombre exaltado, porque eres bueno, eres santo, eres eterno, eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, Dios me les bendiga, que este comienzo de mes sea un comienzo siempre, siempre en deleite y gozo en el Señor. Muchísimas bendiciones.